Desde Camagüey, Cuba, hoy miércoles 20 de noviembre del 2019, por este medio, les envío a todos mis compatriotas en Cuba y en el mundo un cordial y fraterno abrazo, y fundamentalmente a los del Directorio Democrático en los Estados Unidos de Norteamérica, y en especial para la señora Berta Antunes, María Lima y Yolanda Huelga, de quien les habla el preso político Enrique Bartolomé Cámbara Díaz, membresía del Partido Demócrata Cristiano, que fui liberado de las mazmorras comunistas castristas de Kilo 8 y la 26 el 24 de septiembre del año en curso, después de extinguir los 8 años de sanción impuestos en una causa amañada por la policía y el Tribunal Comunista Castrista. Claro, es cierto, han pasado 56 días hasta la fecha 10 en que me pronuncio, y le digo con muchas penas en el alma, pero si consideran que yo no tengo medios ni recursos, y que con la primera persona que me comuniqué antes que mi familia consanguínea en otras provincias fue con el compatriota Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, y además que yo tengo como principio que el verdadero luchador por la libertad subordina a su familia al pueblo y sus sentimientos a la causa. Podrán creerme que si antes no lo hice fue porque nadie me convocó ni invitó como Concepción a una entrevista. No fue hasta el día 8 de noviembre que visité a los compatriotas Edillerson Santana Yeus y Adaiza Durán Galán, cuando ésta me explicó de la preocupación que tenía por mí la excelentísima señora Berta Antunes, que deseaba tener una entrevista conmigo, a la cual he aceptado sin dilación después de un coloquio que estuve con el compatriota Jordan por cuestión de disciplina jerárquica. Pero a pesar de la incongruencia, aquí estoy para responder a cuantas preguntas se me hagan o decir lo que deseen saber de las cosas horrendas que suceden en las cárceles y prisiones de Camagüey, y fundamentalmente en Kilo 8, la 26, a la que yo llamo mazmorra, porque Cuba es y será siempre, mientras exista el comunismo, la cárcel o prisión más grande que existe en el mundo actual. Pero ante de todo, por la desaparición física de nuestro héroe y amigo Armando Sosa Fortún, quien nos dejó un legado de dignidad, perseverancia y moral, de ejemplo como luchador por la libertad y contra la horda comunista castrista, hago llegar a sus familiares y amigos mis más sentidas condolencias. Además, acuso al gobierno tiránico comunista castrista de haber asesinado por medio de alevosía a nuestro querido héroe José Armando Sosa Fortún. Aprovecho también esta oportunidad para reclamar la liberación del preso político de los 75, José Daniel Ferrer García, coordinador de la organización Unión Patriótica de Cuba, y acusar al gobierno castrista por querer armarle una causa para tenerlo preso. Hago saber que desde que me cogieron preso y me llevaron para la prisión provisional Cerámica Roja, hasta que cumplí la sanción, estuve denunciando a todos los militares y trabajadores civiles en el Minin por las violaciones de los derechos elementales humanos que cometieron contra los presos cubanos, y entre ellos mismos, entre los cuales
se encuentran las siguientes violaciones: asesinatos, torturas física y psíquica, golpizas, falta de asistencia médica y psicológica y estomatológica, abusos de autoridad, corrupción, robo, violación del reglamento penitenciario cubano vigente, distribución de alimentos en mal estado o en estado de descomposición, maltrato a familiares de los reclusos, la complicidad entre los fiscales y los militares para que estos no vayan a juicio cuando golpeen o torturen a un preso, abuso de autoridad, acoso sexual, pelea y riña entre los militares, las condiciones inhabitables de las celdas de castigo y la falta de alumbrado dentro de la misma. Las fumigaciones que se efectúan dentro de los destacamentos y de las celdas con los presos dentro, las reconstrucciones y estructuras como son las camas de hormigón de la cárcel Kilo 8 a la 26 y la falta de ventilación en los cubículos por los que están compuestos los destacamentos, la falta de inodoro en los destacamentos 3 y 4, mientras que en los demás destacamentos del penal lo tienen. Entre los 10 presos comunes por asesinato, por alevosía, que se han cometido en la cárcel Kilo 8, la 26, en Camagüey, desde el mes de agosto del 2015, desde que el militar sicario mayor Juan Miguel Sánchez Duarte ocupa la dirección hasta la fecha de mi salida, 3 son responsabilidad penal de él. Además, Aldeniconde Ugando, quien siendo minusválido de los miembros inferiores y ser epiléptico, asmático, autoagresor, paciente psiquiátrico y tener una operación recientemente en el cráneo y llevar 20 días en inanición voluntaria, amaneció muerto en dicha celda de castigo el 6 de junio del 2016, ya que el sicario director había firmado una carta o documento donde él se responsabilizaba con lo que le sucediera al preso. Ricardo Pérez Tuco, cadena perpetua, quien llevaba más de un año pidiendo asistencia médica especializada porque se sentía dolor en uno de sus pulmones, falleció el 27 de enero del 2017 porque el director no firmó la remisión para poderlo llevar al hospital. Lo hizo cuando le faltaban 2 días para que muriera el reo, ya que el cáncer había fulminado sus pulmones. Pavel Ramos Cañizares presentaba depresión y por una indisciplina fue trasladado desde el régimen de seguridad de primera fase para una celda de castigo. Este recluso estaba en el régimen porque acuchilló a otro preso común nombrado alias Chinito La Cobra, colaborador de la policía catrita y de baja catadura moral y moral, y íntimo amigo de dicho director y mandante al cual él toleraba todo lo que hacía. El 6 de junio del 2018, Pavel amaneció ahorcado en su celda porque no le pusieron vigilancia ni fue atendido por un psicólogo. Al último preso que yo observé torturando fue al preso común Raico Olivares Serrat, a quien esposaron en forma de crucifixión por las manos y los pies de la puerta de la celda número 19 en el mes de junio del 2019, después de que los militares, primer teniente Josbel Rosales Blanco, teniente Juliet Reina
Rivero, el oficial Yaniel Primelle y el FOI, y lo despojaron de todas sus ropas y lo golpearon con los puños. Por mi perseverancia en constancia y continuidad, en continua lucha en defensa de los derechos humanos, la mayor parte del tiempo de mi sanción la pasé en celda de aislamiento con largos y penosos castigos que duraban de 3 meses y 15 días hasta 9 meses y 13 días. Encontrándome en la prisión de Kilo 7, en Camagüey, el 29 de julio del 2014, denuncié el asesinato que cometieron los sicarios Teniente Coronel Feliberto Hernández Luis, el capitán Delio Peña Villa, el jefe de grupo Joel y otros funcionarios del orden interior contra el preso común Sandy González Martín, a quien estos militares esposaron por las 2 manos de la puerta de la oficina del reeducador con una esposa bisagra, donde dicho preso se achicharró completo, sin haber más presos en el pasillo, ya que eran como las 9 de la noche y el destacamento donde lo tenían esposado estaba sin personal recluso, es decir, vacío. Por esta denuncia estuve castigado hasta el 23 de enero del 2015, fecha en que fui trasladado para la celda de la cárcel Kilo 8, la 26, en Camagüey, y ubicado en una de ellas, donde permanecí hasta el mes de junio del mismo año. El segundo castigo, más largo, lo recibí desde el 14 de enero del 2019 hasta el 24 de septiembre del 2019, donde permanecí 8 meses y 10 días, es decir, 273 días hasta mi cumplimiento. Para tratar de ponerme mordaza o silenciar, han utilizado diferentes métodos. Por ejemplo, a los presos comunes para que me den golpe y me amenacen a muerte. Entre ellos se encuentran Oscar Marreros Esquivel, Osiel Marrero Esquivel, Orlando Aquile Barranco, Iván Rivero Roberto Brito Ruiz de Villa, Norberto Zulueta Hernández y Humberto Ramírez Torres, alias Chinito La Cobra. Pero al ver que con sus métodos de tortura física y psíquica, el castigo, ni con las amenazas y con golpes de los presos lograban sus objetivos, recurrieron al asesinato de mi persona. Entre estos están el ejemplo, el 8 de marzo del 2018, el teniente sicario Juliet Reina Rivero, jefe del orden interior, me esposó con las 2 manos detrás y me echó en la cara 2 spray y pimienta porque me ocupó en la repisa una carta que le dirigía al compatriota José Daniel Ferrer García. Luego se puso a gritar a toda voz: me tienes aburrido, nos tienes cansado. Mientras que el FOI Reinier Montalbán León se burlaba de mí hasta que fui introducido violentamente en la celda de castigo número 19, donde permanecí sin bañarme hasta el otro día. El martes 16 de julio del 2019, a las 7:55 de la noche, una enfermera sin identificación me tomó la presión arterial, como un seguimiento que voluntariamente el médico indicó, y dicha presión estaba en 220/120. En el transcurso de la noche y la madrugada me la chequeó otras 2 veces, donde daba 160/100 y 140/90, pero en ninguna de las veces
me dejó en observaciones, sino que me enviaba con los militares para la celda sin que estos estuvieran al cuidado o dieran una vuelta para ver cómo yo iba evolucionando con la presión. El preso común Alfredo Sierra Sala, quien se está mutilando, cortándose los dedos de las manos, y los militares se alegran y mandan a los presos que se metan con él. Son uno de los casos que agonizan en la prisión Kilo 8, la 26. El preso común Emanuel Castro Arteo, a quien el capitán Diomar López León, el primer teniente Leonardo Suárez Reyes, el primer teniente Josbel Rosales Blanco y el suboficial Yaniel Primelle Castro le partieron la cabeza, lo arrastraron por el pasillo. Luego el sicario capitán López León le pisoteó el pecho y la cara. Este recluso fue acusado por desacato. Lo sancionaron y también lo castigaron en el régimen de mayor severidad por 2 años. Sin embargo, a los militares no le hicieron nada y siguen reinando a sus anchas. El preso común Mauricio Lago Rosales, a quien los sicarios militares, capitán Diomar López León y el suboficial Yadiel Primelle Cala, le introdujeron por la faja del pantalón una tonfa entre las 2 nalgas, al cual le gritaban: muévete que tú eres homosexual. Este es un joven que lleva aproximadamente en el régimen penitenciario 3 años de castigo y presenta trastorno psiquiátrico. Sin embargo, a cada momento le dan más y más golpes. Estas pequeñas denuncias que estoy haciendo de estos reclusos es para que la opinión pública internacional y fundamentalmente mis compatriotas en el directorio democrático de los Estados Unidos sepan que desde el inicio de la tiranía castrista en el 1959 hasta la fecha, los crímenes, los atropellos, la tortura, la escasez de alimentos, los alimentos en malos estados continúan siendo la misma forma de tratar a los reclusos y, por supuesto, la falta de transporte en la zona urbana de Cuba son cada día peores. Por eso, yo desde aquí, desde Camagüey, Cuba, acuso al gobierno cubano de la miseria por la que atraviesa el pueblo de Cuba y le digo a mis hermanos, compatriotas en el exilio, que debemos de unirnos cada día más si queremos que ya la tiranía castrista ya sea destruida, para que en su lugar exista el gobierno por el que estamos luchando, que es por la democracia representativa y participativa. Muchas gracias por concederme esta grabación, fundamentalmente a mi hermana Berta Antunes. Gracias, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos y hasta nuevo encuentro. Disculpen si he tenido pequeñas interrupciones.